Bueno, en esta sección, entonces vamos a trabajar sobre la estabilidad global del sistema 6 que venimos estudiando. Ya se analizó la estabilidad local y con la estabilidad local se demostró que si el número reproductivo básico es menor o igual que 1, entonces el equilibrio es asintóticamente estable a nivel local y si R0 es mayor que 1, el equilibrio endémico E sub 2 es asintóticamente estable a nivel local. Ahora vamos a estudiar la estabilidad global, es decir, para toda condición inicial dentro del conjunto omega. Entonces, para ello, vamos a iniciar la estabilidad global. Entonces, se iniciará descartando órbitas periódicas dentro del conjunto omega. Y se analizará la estabilidad global. La estabilidad global del sistema 6, que era el sistema bidimensional, usando funciones de Lyapunov. Funciones de Lyapunov. Muy bien, entonces vamos a iniciar descartando órbitas periódicas. Recuerden que en la unidad 2 de sistemas dinámicos nosotros miramos que en la parte final que había un criterio que era el criterio de Dulac. Entonces el criterio de Dulac consistía en construir una función multivariable, en este caso de variables P y Q entre 0 y 1, de forma, además esa función tiene que ser continuamente diferenciable, es decir, de clase C1, y de forma que la divergencia entre el campo vectorial del sistema y esa función no cambie de signo. Entonces vamos a demostrarlo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es esa función. Yo la voy a escribir ya directamente porque previamente en esta investigación, que es el resultado, como les había comentado, de mi tesis doctoral, entonces lo que yo hice fue construir esa función de diferentes tipos. Mis hipótesis eran de pronto que la función era lineal, de pronto que la función era cuadrática, que era un tipo polinómica, pero ninguna de ellas me dio. Entonces la única forma que encontré es que tenía una forma racional. La voy a escribir directamente y una vez que la escriba, entonces les diré cómo fue que me surgió la idea de que podría ser esa la función para descartar las órbitas periódicas. Previamente a eso, si ustedes, por ejemplo, tienen un modelo y quieren descartar órbitas periódicas, previamente tienen que hacer simulaciones numéricas, en este caso para diferentes valores de R0. Por ejemplo, hago varias simulaciones cuando R0 es menor que 1, por ejemplo, desde un R0 pequeñito, por ejemplo en 0,1, hasta un R0 grande, por ejemplo 0,9. Entonces hago variar el R0 y hago simulaciones y voy viendo el campo vectorial. Si miro en el campo vectorial de pronto que al variar ese R0 se forma de pronto algo como una órbita, entonces cerrada, entonces significa que sí va a haber órbitas periódicas. Lo mismo cuando cambien al R0 mayor que 1. Entonces tienen que hacer variar ese R0 con varias simulaciones numéricas para más o menos numéricamente darse cuenta que no existen órbitas periódicas. Y si no existen, entonces ahí sí deben ustedes formular su función para descartar órbitas periódicas mediante el criterio de Dulac. Muy bien, entonces vamos a considerar la siguiente función para
Entonces, consideremos la función. Entonces la voy a llamar a esa función, la voy a llamar L. L de P, Q. Entonces, esa función L de P, Q la he construido de la siguiente forma. 1 sobre mu más teta por Q. Entonces tengan en cuenta aquí que para que sea continuamente diferenciable, debo tomar todos los puntos tales que Q sea diferente de 0. Entonces, con Q diferente de 0 en omega. Consideremos esta función. Esa es una función continuamente diferenciable, ¿no? La cual es de clase C1, significa continuamente diferenciable, de clase C1 para todo Q diferente de 0 en omega. Entonces, bueno, y pues escribamos quién es nuestro campo vectorial, ¿no? Y sea, entonces le voy a llamar F de P, Q, que sería la primera componente del campo, llamémosla la función F de P, Q, y la segunda componente del campo la voy a llamar G de P, Q, dadas por, ¿quién es F? F es el lado derecho de la primera ecuación diferencial, que en nuestro caso sería mu factor de 1 menos P menos beta psi sigma sobre delta más sigma por PQ, y la función G es beta psi sigma sobre delta más sigma por PQ menos mu más teta multiplicado por Q. Entonces, esta sería la función F de P, Q. Y tenemos la función L. Entonces, y sea este el campo vectorial del sistema 6. Entonces, ¿qué tengo que hallar? Tengo que hallar la divergencia. Entonces, la divergencia ¿de quién? De L multiplicada por el campo F es igual. Entonces, ¿a qué es igual la divergencia? Vamos a calcular. Entonces, ¿eso quién sería? Pues sería la derivada parcial respecto a P del producto L por la función F, ¿no? El L que había construido arriba, esta función L por la primera componente del campo, F, más la derivada parcial respecto a Q de L por la función G. Entonces vamos a hacer eso. Entonces vamos a multiplicar primero L. Entonces L, ¿quién es? 1 sobre mu más teta por Q. Yo voy a multiplicar todo esto aquí y voy a multiplicar también este acá en G, y después calculo estas derivadas parciales. Entonces vamos a hacerlo. Entonces, ¿por qué razón? Les voy a dar la razón por qué razón yo lo hice esto. Entonces, si ustedes observan aquí, ¿por qué razón se me ocurrió darle 1 sobre mu más teta como parámetro? Si ustedes observan aquí tengo casi el R0. Miren, beta psi sigma sobre delta más sigma. ¿Qué me hace falta? Únicamente me hace falta acá en el denominador mu más teta para formar el R0. Y ese fue el coeficiente que le coloqué. 1 sobre mu más teta para que cuando multiplique aquí me quede el R0. Y yo como tengo que derivar el primer campo F lo debo de derivar respecto a P, entonces quiero evitar ese Q. Entonces por esa razón coloqué el Q en el denominador,
para que cuando multiplique se me elimine con este Q. Entonces, esa fue la idea que se me ocurrió para formular esta función L de P, Q. Entonces vamos a hacer eso. Entonces, si yo multiplico esto con esto, entonces, ¿qué me queda? Entonces me va a quedar derivada respecto a P de ¿quién? L por F. Entonces, L por F, recuerden que era, voy a colocar aquí un paréntesis más grande, primero voy a escribirlo, L por F, L era 1 sobre mu más teta por Q, y lo multiplico por este primer término, entonces me queda mu factor de 1 menos P. Este sería el primer término, menos. ¿Y qué me va a quedar aquí? Me va a quedar beta, psi, sigma sobre delta más sigma y acá en el denominador factor mu más teta. Pero ese no es más que el R0. Entonces me queda el R0 y como me queda P por Q dividido entre Q, entonces se me elimina Q y me queda R0 por P. Ahora, más la derivada parcial respecto a Q, ¿de quién? Entonces aquí también quedaría lo mismo, quedaría el R0 por P, el R0 por P, menos, y acá miren que me queda la constante 1, porque la función L era 1 sobre mu más teta por Q. Entonces multiplico esto por 1 sobre mu más teta por Q y me da 1. Entonces vamos a calcular estas derivadas parciales. Derivada parcial respecto a P de esto. Entonces aquí adentro la derivada parcial respecto a P me da menos 1. Y si yo este P, este menos 1 multiplico aquí me queda menos mu. Entonces el resultado me va a quedar menos mu. Lo voy a colocar en color azul el resultado. Menos mu. Arriba. Y abajo esto es constante porque estoy derivando respecto a P. Entonces me queda menos mu más teta menos mu más teta por Q. Y la derivada respecto a P de esto me quedaría menos R0. Y esta derivada, pues todo esto se me anula, me da 0, porque estoy derivando respecto a Q y nada, no tengo nada con Q acá. Por lo tanto, entonces la divergencia de L con el campo me da estrictamente negativo. ¿Por qué razón estoy tan seguro de que esto es negativo? Porque miren que mu más teta son parámetros que son positivos. Mu es la tasa de crecimiento y muerte, teta es la tasa de recuperación y esos parámetros están entre 0 y 1. Q es una variable de estado que también la hemos definido positiva, porque Q también varía entre 0 y 1 cerrado. Y R0 es un valor positivo también, que puede ser menor que 1 o puede ser mayor que 1 o igual a 1. Entonces, por lo tanto, esta operación toda me da siempre negativa en omega. Es siempre negativa en omega. Entonces, este resultado, escribámoslo mejor aquí en palabras, es siempre, la divergencia es siempre negativa para todo P, Q en omega. Ahora, con Q diferente de 0. Tengo que ahora analizar el caso particular cuando Q es igual a 0. Entonces, lo que implica es que el sistema 2.8 no posee soluciones periódicas. Lo que implica que el sistema 6, no posee soluciones
periódicas para todo Q diferente de 0, ¿no? En omega para todo Q diferente de 0. No posee soluciones periódicas para todo Q diferente de 0 en omega. Bueno, mejor escribámoslo así. En omega, coma, con Q diferente de 0. Entonces ahora lo que tengo que hacer es analizar el caso particular cuando Q es igual a 0, porque tengo que analizar en todos los casos posibles. Entonces, vamos a analizar el caso cuando Q es igual a 0. Ahora, si Q es igual a 0, entonces vamos a escribir el sistema, ¿no? Ahora, si Q es igual a 0, el sistema 6 es P', Q'. La primera ecuación diferencial era mu por 1 menos P, y aquí me quedaba el menos beta, psi, sigma, sobre delta más sigma por PQ, pero estoy considerando Q igual 0, entonces ese término desaparece. Entonces me queda esta, la primera. Y la otra ecuación diferencial era lo mismo, ese 0, por PQ que me quedaba, y además terminaba en menos mu más teta por Q, pero como Q es 0, entonces todo esto sería 0. Entonces, ahora, si nosotros consideramos Q igual 0, el sistema 6 es este sistema, se me convierte, y es un sistema desacoplado, el cual le puedo calcular su solución general. Ahora, entonces, ese sistema, el cual, tomando una condición inicial, ¿y qué forma tiene que tener la condición inicial? Que la componente en Q sea 0. Entonces la voy a llamar P sub 0, 0 en omega. Entonces resolvamos este PDI. Tiene por solución, a ustedes les dejo el ejercicio de resolver esta ecuación diferencial. Miren que esta ecuación diferencial es en variables separables, es muy simple de resolverla, y con la condición inicial que P evaluado en 0 da P sub 0. Entonces, ¿quién es la solución de esta? Pues la solución de esta es P de T igual, ustedes lo pueden comprobar que les va a dar 1 menos P sub 0 por E a la menos mu por T. Y Q de T pues les va a dar la función nula. Y esta pues no representa una solución periódica, porque para que sea periódica tendría que estar entre senos y cosenos, ¿no? Para que, como es una función paramétrica, entonces para que la parametrización sea una curva cerrada, debería ser con senos y cosenos, de forma trigonométrica. Entonces, la cual no representa una solución periódica. El cual, tomando una condición inicial, tiene por solución la cual no representa una solución periódica. Con esto hemos analizado todo el conjunto omega y hemos descartado que el sistema 6 tenga órbitas periódicas. Vamos entonces ahora con las funciones de Lyapunov. Entonces, para analizar la estabilidad global del punto de equilibrio libre de la enfermedad, que lo habíamos llamado E1, que tenía coordenadas 1,0,
se construyó la función de Lyapunov y la voy a llamar la función v de p, q igual. Entonces, esta función de Lyapunov tiene esta forma. Q sobre mu más teta. Entonces, les voy a decir pues cómo fue que la construí, ¿no? Entonces, primero, teniendo en cuenta algunas referencias bibliográficas, entonces uno sabe que las funciones de Lyapunov más frecuentes son las que son de tipo lineal, como esta, de tipo cuadrático, de tipo exponencial y de tipo logarítmico, ¿sí? En forma logarítmica. Entonces uno generalmente cuando tiene un modelo, sobre todo biológico, uno tiene en cuenta esas 4 funciones para identificar los valores, la función de Lyapunov, construirla, ¿no? Entonces, inicialmente yo lo que hice fue escribirla en su forma general. Es decir, por ejemplo, de esta forma. Dije, la función de Lyapunov va a ser de la forma a por p más b por q. ¿Mm? Y entonces, así como lo hice en el ejemplo que les expliqué de la clase de funciones de Lyapunov, yo encontré los valores de a y b para que esta función se convierta en una función de Lyapunov. ¿Qué tiene que tener? 3 cosas. Que la función evaluada en el punto de equilibrio debe dar 0. Que la función evaluada, entonces por ejemplo, miren, si yo evalúo en el punto de equilibrio 1, aquí me queda a más 0. Entonces para que me dé 0, ya sé que este valor tiene que ser 0. O sea, por lo tanto, ya no tiene el término a por p. ¿Sí? Entonces, segundo, que la función tiene que ser siempre mayor o igual que 0 para todo punto en omega. Entonces, por lo tanto, como Q ya sabemos que es positivo, entonces aquí podemos concluir que B tiene que ser estrictamente mayor que 0. Y así sucesivamente, y luego con la derivada, la derivada tiene que ser menor o igual que 0, entonces voy construyendo la función de Lyapunov. Y con eso he demostrado que B es 1 sobre mu más θ, que es el que me sirve. Entonces, vamos a comprobar que en verdad esta es una función de Lyapunov. Entonces, se construyó la función de Lyapunov, la cual cumple que. Entonces, primero, ¿qué debe cumplir? Que la función de Lyapunov evaluada en el punto de equilibrio me debe dar 0. Verifiquemos si evalúo en 1,0, el Q vale 0 y 0 sobre este valor me da 0. Cumple la primera condición. Segunda condición, la función de Lyapunov en cualquier punto p, q siempre es mayor o igual que 0. Eso se debe cumplir para todo p, q en omega, excepto el punto de equilibrio. Bueno, pues en el punto de equilibrio me da 0. Ahí dije mayor o igual que 0. Y efectivamente se cumple, ¿no? Podemos ver que esta Q es siempre mayor o igual que 0. Mu más θ siempre es positivo. Por lo tanto, este cociente siempre es mayor o igual que 0. Y finalmente vamos a verificar con la derivada. Entonces, la derivada de p, q es igual. Entonces, vamos, ¿quién es la derivada? Pues la derivada será q' sobre mu más θ. Entonces, si hago esto, pues esto sería, ¿quién es q'? Q' era beta, psi, sigma sobre delta más sigma por pq menos mu más θ por q
y todo esto dividido entre mu más teta. Pueden ustedes observar aquí que se forma el R0 también, ¿no? Entonces, si ustedes miran la forma como se construyó L de P, Q para el criterio de Dulac y cómo se construyó la función de Lyapunov, tienen algo similar, ¿no? Ese denominador mu más teta es para que se me forme el R0. Entonces, ¿cuánto me da eso? Esto me daría, este dividido entre este me daría el R0. Entonces aquí me quedaría el R0 por PQ, ¿cierto? Por PQ y me quedaría menos Q. Ahora tengo que demostrar que esto es negativo. Entonces vamos a mirar a ver cómo demostramos que esto es negativo. Aquí puedo observar que puedo factorizar. Entonces factorizo y me queda RP menos 1 factor de Q. Y para demostrar que esto es negativo, yo sé que Q es mayor o igual que 0. Entonces, por lo tanto, para que sea negativo, tengo que demostrar que esto de acá es negativo. Entonces, bueno, ¿cuándo esto va a ser negativo? Sabemos que P oscila entre 0 y 1. P es menor o igual que 0, menor o igual que P y menor o igual que 1. Por lo tanto, R0 tiene que ser menor o igual que 1 también, ¿no? Si R0 es menor o igual que 1 y como P está entre 0 y 1, entonces el producto de ellos también va a estar entre 0 y 1 y por lo tanto restándole 1 va a ser negativo. Entonces aquí escribamos. Como Como 0 es menor o igual que P y menor o igual que 1, para que B punto de P, Q sea menor o igual que 0, es necesario que el R0 sea menor o igual que 1. ¿Listo? Entonces, si yo tengo esto, pues R0 por P está entre 0 y 1 y restándole 1 me va a dar menor o igual que 0. ¿Listo? Entonces hemos demostrado que esta es una función de Lyapunov siempre y cuando el R0 sea menor o igual que 1. Y con eso demostramos la estabilidad asintótica global del punto de equilibrio. Entonces, de esta manera, el equilibrio S1 es globalmente estable cuando el R0 es menor o igual que 1. Pero ojo que puse globalmente estable. ¿Por qué razón? Porque tengo la derivada de la función de Lyapunov menor o igual que 0. Entonces ahora tengo que verificar qué pasa en los puntos donde la derivada se vuelve 0. Entonces, aquí hay un criterio que se llama el criterio de Lasalle, el teorema de Lasalle. Y entonces el teorema de Lasalle nos dice que en los puntos donde la derivada se vuelva 0, tengo que determinar cuál es el conjunto, mejor dicho, construyo un conjunto S donde la derivada se vuelva 0 y verifico si en ese punto las soluciones son atraídas hacia el punto de equilibrio S1. Pero se los dejo a ustedes para que lo consulten. Yo tengo una publicación sobre ello.
Entonces, pero no me quiero meter sobre esto porque esta parte del teorema de Lasalle no lo hemos visto en esta asignatura. Entonces, simplemente aquí voy a decir que de esta manera S1 es globalmente estable cuando R0 es menor que 1. Entonces, por lo tanto, eso es un caso particular porque miren, si nosotros nos ponemos a mirar acá, ¿en qué puntos la derivada nos da 0? O sea, ¿quién sería el conjunto S? Conjunto S, ¿quién sería? Serían todos los puntos P, Q, tales que, donde la derivada se vuelve 0. Entonces, ¿dónde se vuelve 0 la derivada? La derivada se anula cuando Q se anula, ¿no? Sí, cuando Q es igual a 0. Entonces, miren que cuando Q es igual a 0, si Q es igual a 0 se anula, y entonces me queda el conjunto S sería todo el conjunto P, ¿no? El eje P, perdón, el eje P de coordenadas P0, 0. Y eso ya lo hicimos arriba. Eso lo analizamos aquí, miren. El sistema con condiciones P0, 0 es este y tiene por solución esto. Determinemos la estabilidad. ¿Qué pasa el límite cuando t tiende a infinito? Cuando t tiende a infinito, esto tiende a 0 y por lo tanto P de t me queda 1 y Q vale 0. Entonces, ¿qué me queda? El equilibrio 1,0. Vamos a escribir eso como para complementar y no meterme con lo que es el teorema de Lasalle, ¿no? De esta manera E1 es globalmente estable cuando R0 es menor que 1. Ahora, la derivada b' de p, q es igual a 0 cuando, vamos a decir esto mejor, ¿no? Tomemos el caso particular. Entonces, ahora analizamos el caso particular cuando la derivada es igual a 0. ¿Cómo? Es decir, este conjunto que lo voy a llamar S, que serían todos los puntos P, Q en omega, tales que Q es igual a 0. Entonces eso sería el eje P entre 0 y 1. Entonces vamos a analizarlos, esos puntos. Entonces, ¿qué me quedaría? Entonces, anteriormente se mostró que la solución particular del sistema 6, perdón, del sistema 5, creo que es. Sistema 5 o sistema 6, a ver, perdón. Sistema 6. La solución particular del sistema 6 con condición inicial P sub 0, 0 es P de t igual a 1 menos P sub 0 por E a la menor mu por t y Q de t igual a 0. Entonces, ¿cómo el límite cuando t tiende a infinito del campo vectorial P de t, Q de t, de esta función vectorial, perdón, que es la solución, ¿no?
es igual. ¿Cuánto me da este límite cuando t tiende a más infinito? Entonces esto se me anula, da 0 y me queda 1,0. Es decir, me da el punto de equilibrio es 1. ¿Qué significa eso? Entonces que toda condición inicial que tome en el conjunto S, entonces va a tender también al punto de equilibrio es 1. Con la función de Lyapunov demostramos que todo punto en omega se aproxima al punto de equilibrio es 1. Y estamos demostrando que sobre la frontera, que es donde la derivada se vuelve 0, también se aproxima a E sub 1. Luego, E sub 1 es asintóticamente estable en el conjunto omega, es decir, ya en todo el conjunto, a nivel global, en todo nuestro conjunto. Es asintóticamente estable en omega cuando el número reproductivo básico es menor o igual que 1. Con eso hemos demostrado entonces la estabilidad global para el punto de equilibrio es 1. En el próximo video les mostraré sobre las simulaciones numéricas. Por el momento voy a insertar una imagen para que ustedes miren. Aquí hay una simulación numérica cuando es menor que 1. Y en esta simulación se puede observar que el campo vectorial entonces, ok, entonces aquí tenemos el campo vectorial cuando R0 es menor que 1, entonces podemos mirar que no importa la condición inicial que yo tome, por ejemplo, un caso particular de esta solución, entonces las soluciones todas se van a ir hasta el punto de equilibrio que estaría aquí. El punto de equilibrio es 1, que estaría en este punto. Entonces a nivel global, toda condición inicial se va a ir hacia ese punto de equilibrio. Muy bien, entonces ahora vamos a continuar con la estabilidad global del equilibrio de sub 2. Vamos a demostrar entonces también con la función de Lyapunov. Entonces, para demostrar la estabilidad global de E sub 2, se usó la función de Lyapunov Entonces aquí pues hago un comentario sobre esto, pues ya la función de Lyapunov no me sirvió una lineal de la forma A por P más B por Q, no me sirvió cuadrática, no me sirvió exponencial, entonces opté por la logarítmica y esa fue la que me sirvió. Entonces voy a escribirla aquí, la función la voy a llamar W de P, Q y la función tiene la siguiente estructura. Entonces aquí es P menos P asterisco, donde P asterisco es la coordenada de E sub 2, la coordenada en P, más Q menos Q asterisco, menos
P asterisco por el logaritmo natural de P sobre P asterisco y menos Q asterisco por el logaritmo natural de Q sobre Q asterisco. ¿Quién es P asterisco y Q asterisco? Entonces, donde P asterisco, recordemos que es la primera coordenada de E sub 2, que es 1 sobre R0, y Q asterisco es la segunda componente del punto de equilibrio E sub 2, que es mu por R0 menos 1 sobre R0 factor de mu más teta. Entonces se usó la función de Lyapunov, ya que cumple, entonces verifiquemos que cumple, que es una función de Lyapunov. Entonces vamos a empezar con lo primero. Lo primero es que la función evaluada en el punto de equilibrio E sub 2 se me anula. Verifiquemos. Entonces, ¿quién es el punto de equilibrio E sub 2? P asterisco, Q asterisco. Si reemplazo aquí me da 0. Si reemplazo aquí me da 0. Si reemplazo aquí me da 1 y logaritmo de 1 es 0. Lo mismo acá. Entonces todo esto me da 0. Cumple la primera condición. Segunda condición. La función de Lyapunov en P, Q es mayor o igual que 0. Y sí, es un valor mayor o igual que 0, porque miren que P asterisco, P menos P asterisco es un valor positivo, Q menos Q asterisco es un valor positivo, y en este, como es un valor negativo el logaritmo, con este menos me da un valor positivo. ¿Mm? Y por último, la parte más sensible, digamos, de esta parte es la derivada. Derivada de P, Q. Entonces aquí es igual la derivada. Entonces la derivada sería, si nosotros derivamos, aquí nos quedaría P' más Q', porque estas derivadas son 0. Y si nosotros derivamos la otra, me quedaría... aquí esto quedaría por propiedades de logaritmos, quedaría logaritmo de P menos logaritmo de P asterisco. La derivada de esto es 0 por ser constante y me queda solamente la derivada del logaritmo de P. Derivada del logaritmo de P es 1 sobre P y multiplicado con esto quedaría P asterisco sobre P por la derivada interna que sería P'. Y lo mismo acá, Q asterisco sobre Q por la derivada interna que sería Q'. Entonces voy a escribirla acá. Entonces, ¿quién es W'? W' sería P' más Q' menos P asterisco sobre Q por Q' y menos Q asterisco sobre Q por Q'. Perdón, aquí tengo unos errores. Aquí es P asterisco sobre P por P' y menos Q asterisco sobre Q por Q'. Noten que aquí puedo factorizar el P' y entonces esta la puedo escribir como P' sobre P factor de P menos P' y el otro lo puedo escribir como Q' sobre Q factor de Q menos Q', ¿no? Si ustedes desarrollan esto, aquí les da P', aquí les da el menos P asterisco sobre P por P', aquí les da en este por este les da el Q', y en este por este les da el menos Q asterisco sobre Q por Q', perdón, apenas estoy
cometiendo errores de escritura. Ahí. Y acá también tengo otro error de escritura, que esto es Q asterisco. Ahora sí voy a reemplazar lo que vale P' y Q'. Entonces si ustedes reemplazan, voy a dividir directamente entre P. Voy a escribir cuánto da esta parte de aquí. Entonces para que... Bueno, entonces... Esta parte de aquí nos da mu factor de 1 menos P sobre P menos beta psi sigma sobre delta más sigma, y quedaría solamente sobre Q porque estoy dividiendo entre P, es este P' sobre P, y esto multiplicado por P menos P asterisco, más el otro Q asterisco sobre Q, ese daría beta psi sigma sobre delta más sigma, y quedaría multiplicado por P menos, y quedaría solamente mu más teta porque era mu más teta por Q, y dividido entre Q me quedaría solamente mu más teta, y esto por Q menos Q asterisco. ¿Mm? Ahora lo que voy a hacer es hacer operaciones acá adentro, dividiendo este mu sobre P sobre P, etc. Y entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría mu sobre P menos mu, me quedaría menos beta psi sigma sobre delta más sigma por Q, y esto por P menos P asterisco, más, y acá quedaría beta psi sigma sobre delta más sigma por P menos mu más teta, y todo esto Q menos Q asterisco. ¿Mm? Ahora, aquí me voy a saltar toda la parte algebraica, que es el desarrollo de estos productos, y hacer una reagrupación de términos, y voy a escribir ya directamente el resultado simplificado. Entonces, simplificando todo esto, me queda menos mu factor de P menos P asterisco al cuadrado sobre P asterisco por P. Y esto es, sabemos que es menor o igual que 0, porque esto es un número positivo, esto es positivo, por lo tanto con el signo menos me da menor o igual que 0. Entonces con eso ya hemos probado que E sub 2 es globalmente estable. Bueno, esto se tiene siempre y cuando el R0 es mayor que 1. O sea, en algún momento tengo que tener en cuenta eso cuando desarrolle aquí. Por ejemplo, aquí factorizamos. Aquí factorizamos esto, el mu más teta, y entonces me queda el R0 por P menos 1. Y voy a tener en cuenta que R0 es mayor que 1 para poder simplificar todo esto y que me quede esto. Ese lo tengo en el artículo publicado, que lo dejaré en la descripción de este video para que ustedes lo revisen ya más detalladamente cuáles fueron las hipótesis que utilicé para demostrar, para simplificar esta expresión a esto. ¿Mm? Y entonces, así, E sub 2 es globalmente estable en omega, bueno, cuando R sub 0 es mayor que 1, en
en omega, ¿no? Ahí dejamos simplemente. Lo mismo, tenemos que analizar el caso particular cuando la derivada se vuelve cero. En particular, la función w de p, q derivada se vuelve cero cuando, entonces vamos a llamarlo el conjunto T. Entonces, ¿quién será ese conjunto T? Serán todos los puntos p, q en omegas, tales que P es igual a P asterisco, ¿cierto? Cuando P es igual a P asterisco, todos esos puntos en ese conjunto, perdón, la derivada es nula. Muy bien, ¿qué ocurre? Que entonces que al reemplazar una condición inicial, nosotros obtenemos la siguiente ecuación diferencial. Entonces, para todo P sub 0, Q sub 0 que pertenece a T, el sistema 6 se reescribe como, entonces vamos a obtener la solución, perdón, es la escritura. P' igual, aquí lo voy a dejar simplemente escrito, va a ser mu por R0 menos 1 sobre R0 menos teta más mu por Q y con Q' igual a 0. Y si tomamos una condición inicial P sub 0, Q sub 0, pues entonces tenemos que cuya solución es, entonces vamos a encontrar la solución. Pues la solución de esta es Q de T igual a una constante que tiene que ser Q sub 0. Entonces ya sabemos que Q de T será igual a Q sub 0 y P de T será como Q sub 0, como aquí me daría Q sub 0, todo esto sería constante. Y si integro esto, entonces la integral de una constante me daría mu por R0 menos 1 sobre R0 menos teta más mu por Q sub 0. Y todo esto multiplicado por T más una constante. ¿Y quién es esa constante? Esa constante es P sub 0. Y cuando R0 es mayor que 1, entonces tenemos que esto de aquí es positivo. Y vamos a demostrar que esto se aproxima al punto de equilibrio, ¿no? Vamos a escribirlo aquí simplemente, la cual converge a el punto de equilibrio E sub 2. De esta manera, se concluye que el punto de equilibrio E sub 2 es asintóticamente estable a nivel global cuando R0 es mayor que 1. Y les dejo aquí el gráfico que, como les había comentado, en el próximo video haremos las simulaciones numéricas, cómo implementar este
este modelo en MATLAB y poder sacar estas simulaciones numéricas que estoy escribiendo, que estoy mostrándoles aquí en esta figura. Entonces aquí tenemos el campo vectorial del sistema 6 y este que señalo aquí, es el punto de equilibrio E sub 2. Y podemos ver que todo el campo vectorial en omega se va hacia ese punto de equilibrio.